Bueno, quiero mostrar unas ilustraciones para un poquito conectar después al tema también, para pensar un poco. Ahí ustedes están viendo, esa es una gráfica del primer automóvil, ¿sí? Y ahí está el año 1886. Sí, solo como ilustración lo digo esto, no sé de autos, solo quiero que pensemos por un momento. Pero este auto ha sido fabricado por un ingeniero alemán y el apellido es Benz, por eso hoy el Mercedes-Benz, sí saben, esa marca es muy famosa. Y fue este ingeniero el que lo diseñó, este automóvil. Y claro, 1886 al 2025, ya pueden imaginarse cómo revolucionó esta tecnología de los autos. Y ahí está un Mercedes-Benz del 2025, entre tantos y tantos modelos que deben existir. Sí, han pasado, qué sé yo, como unos 139, 140 años. Y en realidad no es mucho, ¿no? Ya voy a decir por qué no es mucho en tiempo, pero ¿cómo ha desarrollado esto, no? Tal vez una ilustración más sería de este aparatito. No sé si alguien lo identifica, ¿qué es eso? ¿Sí? Este es el celular, ¿sí? Celular del año 1854. Así empezó lo que hoy conocemos como el teléfono. Y claro, han pasado unos 71 años, llegamos al 2025 y nos encontramos con toda esta revolución de lo que es el teléfono. Usted conoce más que nada hoy, pero solo quiero mostrar cómo va desarrollando, cómo se va ampliando. Y claro, en estas dos ilustraciones quiero que observemos algo, que el principio es el mismo. Cuando este ingeniero diseñó este auto, el principio era transportar algo, ¿no? Sobre todo personas, ¿sí? Es movilizar. Y claro, hasta ahora es el mismo principio, no se usa para otra cosa estos carros, ¿no? Y también el teléfono, el que lo inventó esto, el que empezó con esto, el principio era comunicarse, ¿sí? No directamente así, sino que un poquito más a larga distancia, y lo inventa esto. Y lo fue desarrollando. Claro, hoy tenemos todo este avance tecnológico del teléfono y sigue siendo el mismo principio, es para comunicarnos, ¿no? Por mensajes, lo que sea, ha desarrollado muchísimo. Y como digo, es muy poco tiempo lo que ha desarrollado esto. Claro, habrá más cosas, pensé un poco, no tengo unas ilustraciones, pero solo pensando un poco en lo que es la imprenta. Siglo XV, XVI, por ahí se inició con la imprenta, cómo desarrolló esto y cómo ha avanzado también hasta nuestros días. Y así podríamos ver en cada cosa, sí, unas más antiguas, otras menos, sí, pero a través de toda la historia han pasado tantas cosas. Y sí lo menciono esto porque el punto es este es el punto del mensaje, la predicación, en cuanto al avance del Evangelio. El Evangelio pues no es de 70 años, 140 años, 200. El Evangelio empezó, todo esto de lo que es el Evangelio de Cristo, empezó hace 2025 años. Sí que supera a todo esto, ¿no? ¿Y cómo ha desarrollado, cómo ha avanzado? Y como les dije antes, el principio, por ejemplo, en el automóvil, en el teléfono es el mismo, a pesar de que han pasado décadas, es el mismo. Y no se diga en el Evangelio. El Evangelio pues lo dejó establecido el Señor y esto tenía que ser llevado hacia todas las naciones y por todos los tiempos, y han pasado 21 siglos. ¿Cómo ha avanzado el Evangelio? Y el principio es el mismo, no podemos predicar otro Evangelio. Tiene que ser el mismo Evangelio que predicó Jesús, después los discípulos, pasan 21 siglos y tiene que ser el mismo Evangelio. Ya el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, ahí ya les anticipó, dice así: venga un ángel del cielo, un apóstol o superapóstol, quien quiera que sea el más espiritual, y si viene con otro evangelio, que sea anatema, eso quiere decir que sea maldición, porque hay un solo evangelio, no puede ser cambiado, sino que esto solamente tiene que crecer, tiene que avanzar por todas las naciones, porque ese fue el mandato de Jesús a sus discípulos, a los primeros que él formó. Dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hacer discípulos es que lleven el evangelio, compartan el evangelio y que estas personas lo acepten y se hagan discípulos de Cristo, porque eso es lo más importante. Bueno, dije tantas veces la palabra evangelio, tal vez algunos se preguntarán, ¿y qué es evangelio?
¿Qué es el Evangelio? ¿Qué mismo es el Evangelio de Cristo? Lo resumo así rápidamente. El Evangelio de Cristo o Evangelio son buenas noticias. Lo mejor, el mejor regalo que Dios pudo haber dejado a la humanidad es el Evangelio, buenas noticias. Pero ¿qué son estas buenas noticias? Las buenas noticias son estas, que la Biblia nos dice que todos somos pecadores y el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos condena, el pecado nos destituye de la gloria de Dios, así que el pecado nos destruye ahora y por siempre. Pero usted va a decir, pero me dijo buenas noticias. Estas son las malas noticias, ¿no? De nosotros. Las buenas noticias es que el Señor vino, que es el Señor Jesús, que es Dios mismo, a solucionar ese problema más grande que la humanidad tiene. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús? Es justamente Él, hacerse pecado por nosotros. Y por eso Él murió en la cruz, cargando el pecado suyo y el mío y de toda la humanidad. Y entonces Él abrió un camino a través de la fe en Él para que todos sean salvos y no se pierdan y no sean condenados. Ese es el Evangelio, esa es la salvación que nos muestra Jesús. Las mejores noticias que podemos encontrar en la Biblia son estas, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y por eso está aquí usted, porque Dios le ama y Dios quiere que usted entienda de la mejor manera, porque esta es la esencia de todo. Sin esto, hermanos, estamos más que perdidos. El Evangelio. Y por eso el Evangelio, después de 2025 años, tiene que seguir siendo el mismo, pero también expandiéndose por todas las naciones del mundo, porque ese es el propósito de Dios, que en todo lugar, que en todo rincón se escuche, la humanidad escuche las buenas noticias y que lo acepte con arrepentimiento y con fe. Ustedes ven en la pantalla, ahí está un mapa de todo el mundo, los continentes, y está con un color azul, muy azul, celeste. No sé si ustedes lo distinguen a los cuadritos ahí que nos muestran los porcentajes, pero ¿qué significa este mapa? Donde ustedes pueden identificar la parte más azul, entonces es donde hay más evangelio, donde se ha predicado más el evangelio. Va bajando el tono un poquito a celeste, va bajando. Eso quiere decir que todavía falta mucho más de que se predique el evangelio. Y es sorprendente que hay esa parte central, ¿sí? Norte de África, un poco de Asia, que está totalmente en blanco. Eso significa que falta muchísimo ahí, se ha predicado o tal vez se está intentando, luchando, porque ahí es como unas naciones herméticas cerradas al evangelio. Y se vuelve un poquito como imposible, pero no imposible para Dios. De hecho, muchos misioneros, obreros están intentando, orando cómo ingresar a estos países. ¿Para qué? Para que ahí también escuchen las buenas noticias. Estos países comúnmente, los que están ahí, pues tienen esta religión, el Islam o los musulmanes como los conocemos. Es un poco difícil ahí, pero como digo, no imposible para el Señor. Ya. Esto, así en síntesis, mostrando el avance del Evangelio hasta el 2025. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Pues entendiendo, asimilando el Evangelio. Aquí en nuestro Ecuador, en Ibarra específicamente, mire, usted pues ha sido también parte de esto, ha escuchado el Evangelio, alguien le anunció, alguien le comentó las buenas noticias, o tal vez le invitó para que venga acá, escuche buenas noticias, y por eso está aquí usted. Así es la manera como se va expandiendo el Evangelio, y claro, el propósito del Señor es que este mapa que está ahí sea totalmente azul. Eso sería lo máximo, ¿no? Pero bueno, al menos el Señor dice cuando se predique en todos los países, no dice que se conviertan todos, claro que eso sería lo ideal, pero cuando se predique en todas las naciones, Jesús va a venir por segunda vez. Entonces estamos, si ven ahí cómo está el mapa, ¿no? Cómo está el mundo, cómo estamos nosotros como iglesia. Bien, entonces el tema para esta mañana, como ustedes ven ahí, es el avance del Evangelio, pero voy a coger este tema justamente de los siguientes versículos que siguen en la carta a los Filipenses del apóstol Pablo, y seguimos con los versículos 12 al 14, capítulo 1, ¿sí? Si ven, vamos muy despacio en esta carta, versículo por versículo, no estamos saltando ni un solo versículo, estamos aprovechando al máximo esta carta que Pablo lo escribió a los Filipenses. Bien, entonces
Vamos a ver aquí en cada versículo, como son 3, en cada versículo vamos a ver qué es lo que usa el Señor para que su evangelio avance, para que su evangelio crezca, para que el evangelio sea predicado en todas las naciones. ¿Qué es lo que usa? Claro, en forma general el Señor nos muestra que es a su iglesia, nosotros, pero específicamente aquí, en estos versículos, vamos a ver un poquito más, con más profundidad. Si ya lo tiene en Filipenses capítulo 1, versos 12 al 14, escuche bien lo que dice ahí. Hermanos, dice Pablo, ¿no?, dirigiéndose a los filipenses. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido, aquí está, por eso saqué el título de ahí, ¿no? Ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que yo estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Un buen pasaje, buenos versículos, y aquí, como digo, voy a mostrar unos 3 medios que el Señor usó y sigue usando para que su evangelio se expanda. En primer lugar, es por medio de acontecimientos. ¿Cómo es esto? Filipenses 1:12, volvemos a este versículo y quiero detallarlo un poquito más. Pablo dice, hermanos, quiero que sepan, esta frase quiero que sepan, ¿no? Él está dirigiéndose a una comunidad cristiana, como aquí yo me estoy dirigiendo a ustedes, y entonces dice, hermanos, quiero que sepan. Cuando usamos esta palabra, o esta frase, quiero que sepan, yo creo que nos ponemos un poquito más atentos, porque ¿qué es lo que va a decir? Si yo les dijera, ¿saben qué, hermanos? Les voy a contar algo y quiero que sepan algo. Bueno, tal vez usted va a prestar un poquito más de atención. Y Pablo está usando esto, hermanos, quiero que sepan que en realidad, esta otra frase, en realidad, eso quiere decir que está diciendo, hermanos, quiero que sepan que lo que voy a decir es 100% real, 100% verdad. Entonces, préstenme atención, dice Pablo, ¿no? Lo que me ha pasado, él está ahora cogiendo su historial, su vida desde que se convirtió a Cristo, dice, todo lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Interesante esto, porque ahora Pablo, él mismo dice, ¿saben qué, hermanos? Todo lo que me ha pasado, cada situación que yo viví en mi vida, esto ha sido algo que contribuía al avance del evangelio. Qué interesante. Ahora tendríamos que preguntarnos qué le pasó a Pablo. Usted tiene todas las cartas, tiene todo el libro de Hechos, para que usted se entere un poquito más qué es lo que le pasó a Pablo. Solo voy a resumir en pocas palabras. Pablo, ahorita, donde está escribiendo, ya lo he dicho muchas veces esto aquí en estos mensajes, y tendré que seguirlo repitiendo porque es importante esto. Pablo, en este momento que está escribiendo la carta, está en la cárcel, en Roma. Ahora, de ahí atrás, podemos ver paso a paso todo lo que le aconteció a Pablo, y no fue fácil. Fue cosas bien difíciles que le pasó a Pablo. Muchas veces en la cárcel, muchas veces apedrado, cuántas veces pues expulsado de pueblos, naufragando, una serie de situaciones complicadas. Y Pablo dice, ¿saben qué, hermanos? Todo lo que me ha pasado es para que el evangelio avance. Entonces, tendríamos que ahorita pensar un poco y decir, bueno, si somos cristianos y vemos nuestra vida hacia atrás, todo lo que nosotros somos, ¿en verdad contribuye al avance del evangelio? Su historial como cristiano sería así, ¿no? ¿Está aportando ahora para que el evangelio avance a todas las naciones? Por eso digo que está diciendo Pablo, es tremendo que él llegue a decir que cada acontecimiento en su vida, pues, aportaba para que el evangelio avance. Repito, ¿qué de nosotros? Todas las cosas que hasta aquí le ha pasado en su vida, ahora piense por un momento, puede ser que fueron difíciles, complicadas, no sé qué nomás vivió en su vida como cristiano hasta aquí. Y qué bueno sería que usted diga, ¿sabe qué? En verdad todo eso que me ha pasado ha sido para el avance del evangelio. Yo diría, ¿y cómo? Cuénteme un poquito más, me gustaría mucho escuchar. Yo mismo estoy pensando en mi propia vida y no sé si yo podría decirlo como el apóstol Pablo. ¿Saben qué, hermanos? Llevo 30 años de cristiano. Y todos los 30 años, todas las cosas que me ha pasado a mí han sido
para contribuir el avance del Evangelio. Tal vez yo no podría decirlo esto, ¿no? O sea, cuando leía de Pablo, digo que toda su vida cristiana, todo lo que le pasó a él, contribuye para que el Evangelio avance. Bueno, aquí me quedé pensando mucho en mi propia vida, pensando en todo esto. Y si es así, que por medio de los acontecimientos el Evangelio crece, acontecimientos de los cristianos, pues yo puse aquí lo que le pasa a cada cristiano. ¿Qué le pasa? ¿Qué le acontece a cada cristiano? ¿Cuál es su historial? Repito esto, ¿no? En el libro mismo de Hechos, yo puedo ver, cogí aquí unos 2 ejemplos, ¿sí? de cómo los cristianos en ese momento les pasó muchas cosas para que el Evangelio avance. Empezó la iglesia primitiva, la primera iglesia en Jerusalén. Ahí, después de que Jesús anunció las buenas nuevas, los discípulos lo creyeron y se expandió, la iglesia creció en Jerusalén y ahí estaban todos encerrados en el templo orando. Qué bien, está correcto por todo esto. Pero justamente en Hechos 1:8, el Señor dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, muy bien, llegó el Espíritu Santo, dijo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo dijo en Hechos 1:8. Pero en Hechos 8:1, ¿sí? En Hechos 1:8 algo aconteció. Aquel día, dice, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Uno se puede preguntar, ¿pero qué pasó? No, se supone que la iglesia iba bien, todos unidos, todo en Jerusalén, pero el propósito de Dios era que no se queden en Jerusalén, sino que tienen que ir hasta los confines de la tierra. Y el Señor manda algo, una gran persecución, y esa persecución fue dura, fue difícil de parte del Imperio Romano. O sea, tremendo lo que les pasó a los cristianos. Y tenían que ahora huir, salir de todo esto, ¿no? Porque el propósito de Dios era que el Evangelio avance por medio de su iglesia. Entonces todos los cristianos tenían que pues llevar a todos los lugares el Evangelio. Ahora, como ellos se quedaron quietos, el Señor manda persecución a su iglesia. ¿Qué cosas, no? Tremendo esto. Para que se movilice la iglesia, porque no están cumpliendo con el propósito. En Hechos 8:26 encontramos, en cambio, a uno que fue disperso, en este caso, pues Felipe, que también estuvo disperso, ¿sí? Ya en Samaria. Ahora, de pronto se aparece un ángel, dice, del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Él estaba haciendo sus actividades, correcto, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas en esta otra dirección. No es por donde tú estás yendo. Le cambió la dirección. ¿Por qué? Porque allá había un hombre, en este caso de Etiopía, eunuco, este hombre que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, pero él no entendía nada las Escrituras, no conocía el Evangelio, no sabía las buenas nuevas. Entonces Felipe vaya, pero con el mandato del Señor, así nos mueve el Señor, porque dice, allá hay una persona donde tienes que enseñarle el Evangelio. Bien, yo quiero que lo entiendan cómo el Señor mueve a su iglesia, a sus hijos, ¿sí? Y nos pone en una serie de acontecimientos que a veces son adversos, difíciles, buenos, como sea, pero nosotros no nos damos cuenta muchas veces lo que está pasando en nuestra vida cristiana. Por eso yo puedo preguntar ahora, ¿qué le ha sucedido a usted como cristiano? De pronto así he estado enfermo, me cambiaron de trabajo, me quedé sin trabajo y estoy en crisis económica. No sé qué le pasó como cristiano. Pues entendiendo esto, yo les diría, sepan que el Señor ha estado usando acontecimientos en su vida para que usted proclame el Evangelio, para que expanda el Evangelio. Entonces, hablando de esto, un poco los cambios que genera el Señor, como digo, de pronto pues podemos estar bien en nuestra ciudad trabajando y se acaba el trabajo y dice, yo quiero que vayas a Quito, una ciudad lejos o como sea. Pero Señor, ¿por qué me quitas el trabajo? ¿Por qué me quedo sin trabajo? Señor, ¿por qué me mandas tan lejos? ¿Por qué no consigo trabajo aquí mismo? Bueno, ¿qué es lo que está pensando el Señor? El Señor está queriendo usarnos ¿para qué? Para que proclamemos el Evangelio.
irnos a cualquier lugar, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Todo esto ha acontecido para el avance del Evangelio. Incluso puede ser que hasta nos ponga en la cárcel el Señor, ¿no? ¿Quién quiere estar en la cárcel? Nadie. Pero puede ser que de pronto estemos en la cárcel porque el Señor dice, ahí quiero que tú proclames, ahí quiero que avance el Evangelio en las cárceles. Bueno, te va a decir, pero que así tanto. Bueno, Pablo lo metió muchas veces en la cárcel, ¿no? Para que ya va a ver un poquito más cómo es esto, ¿no? Incluso en adversidades, como digo, crisis, enfermedades, un ejemplo, tal vez alguna vez creo que lo mencioné aquí, hace un poco tiempo atrás, yo salía de un parqueadero y por no, eran pasos nada más, ¿no? Por no ir a dar la vuelta, me fui en diagonal y ha estado un policía ahí, dice y me cogió y dijo, ¿sabe qué? Usted invadió vía. Y claro, en ese tiempo eran otras las leyes, ahora ya cambiaron. En ese tiempo, invadir vía o irse contra vía, tocaba pagar multa y prisión. Y dijo, entonces, ¿sabe qué? Usted queda preso porque invadió vía. Entonces yo dije, bueno, y ahora, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Sígame, dijo, ¿no? Él siguió el patrullero y yo seguía atrás y se iba acercando allá a la policía. Iba más despacio, ¿no? Yo le seguía. Hasta que llegamos a la policía y dijo, bueno, entre. Y bueno, dije, ¿qué toca hacer? No sé, aquí espéreme, me puso en una sala. Esperé mucho tiempo y ahí estaba y solo pensando, dije, bueno, Señor, creo que este acontecimiento ahora es para ir a predicar en la cárcel. Eso es, les digo, sinceramente ese era mi pensamiento, ¿no? Y ahí ya estaba haciendo planes, dije, a ver, ¿cómo será esto? Y tengo que estar ahí, no sé cuántos días. Pues, Señor, me estás llevando a un lugar donde debo predicar la palabra. Ahora, y ojo, ni creo que todavía no era pastor, entonces ahí estaba ahí sirviendo al Señor. Y después de unos minutos llega otro policía y dice, bueno, ¿qué es que le ha pasado a usted? Le conté otra vez la versión. Dice, ¿sabe qué? Al frente hay una papelería, deme comprando 100 hojas de papel bond. Por poco le digo, deme la plata. Claro, si dice que le dé comprando, pues, entonces traiga la plata. Bueno, ya me imaginé, fui a comprar, bueno, lo bueno que sí tuve para comprar las 100 hojas, le dije, aquí está, y después dijo, ¿sabe qué? Váyase nomás. Yo ya tenía planes para predicar en la cárcel. Bueno, no sé, pero solo para que vean los acontecimientos que nos pueden suceder, pero como cristianos tenemos que pensar en esto, ¿o no? No es así nomás los cambios que suceden en nuestras vidas. Tal vez otra cosa más, ¿no? Un cierto día, igual un dolor de estómago, barriga que ya no soportaba. Yo dije, mi esposa ya de pasar con un agua nomás. Mi esposa dice, no, es un poco raro esto. Dice, vamos al hospital. Y ahí hacen exámenes. Dice, es apéndice, usted tiene una cirugía urgente. Yo otra vez digo, híjole, predicar al hospital. Bueno, dije, ya, entonces, bien, la cirugía, todo bien. Y ya pues dije, ya me van a dar el alta, porque así es en el hospital, no le permiten estar muchos días, enseguida tiene que irse. Yo dije, ya pues me operaron y ya tengo que salir al otro día. Después me dice, ¿sabe qué? Usted tiene que quedarse 5 días aquí en el hospital. Yo decía, pero si estoy bien, ¿y por qué me tienen aquí en el hospital? Entonces, yo sí me podía movilizar, estaba con unos sueros y ahí más enfermos. Entonces dije, claro, si estoy aquí es porque voy a hablarles de Jesús, ya que me tienen 5 días aquí, pues, ¿qué más puedo hacer? Y estaba consciente, gracias a Dios, sí, tal vez con un poco de dolor, pero ahí, ayudando a los demás. Me acuerdo que incluso el que estaba al lado, un señor bien mal, no podía movilizarse, ni siquiera podía ir al baño, yo ayudando, no sé cómo, pero decía, bueno, toca. Y ahí, después, orando, les digo, oremos, les prediqué las buenas nuevas. Bueno, yo lo veo así, como circunstancias que a veces no queremos, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Ahí tienes que estar. Porque así avanza el Evangelio, ¿o no? Porque si nos quedamos quietos en un solo lugar, pues no pasa nada, les digo. No sucede absolutamente nada. Entonces, el Señor es el
Señor Todopoderoso y Soberano, que Él sabe cómo hacer las cosas. Y con Pablo lo estaba haciendo de una manera extraordinaria, perfecta, aunque lo que dice Pablo, lo que me pasó, podría decir, es bien grave, es difícil, es dura. Pero Él no dice así. Más bien esto, todo lo que me pasó fue para que el Evangelio avance. Bueno, entonces, si ven cuántas adversidades, cuántos cambios que puede pasar en nuestras vidas como cristianos, pero tenemos que entenderlo de esta manera. A veces decimos, pero qué mala suerte, ¿por qué me quedo sin trabajo? ¿Por qué me tengo que ir a otro lado? No, es el Señor que está usándole a usted. Siéntase con mucho privilegio si hay cambios en su vida de esta manera. Y usted ha escuchado muchas veces que alguien, como cristianos a veces decimos, pero es que Dios ha de ser con algún propósito, decimos, ¿no? Y siempre pensamos, si es un propósito del Señor, es bueno. Bueno, pues sepa ahora que el propósito de Dios cuando suceden estas cosas es para que usted expanda el Evangelio. No es para otra cosa. Es para que usted expanda y lleve el Evangelio más allá de su casa, más allá de su trabajo, como sea, de su ciudad, más allá. Tiene que llevar el Evangelio. Pues eso dice Pablo. Yo digo esto porque, les cuento, porque ha sido para que el Evangelio avance. Y qué vida de Pablo, ¿no? Qué cosas. Bien, entonces por medio de acontecimientos. En segundo lugar, el Evangelio se expande por medio de oportunidades. Este es bien interesante lo que dice en el otro versículo, de lo que le pasó al apóstol Pablo. El versículo 13 dice, es más, dice Pablo. No es solo esto, todo lo que me ha pasado para el avance del Evangelio. Dice, él está contando en la carta, dice, ¿saben qué, hermanos? Hay más todavía de esto, ¿no? Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahora en este versículo? Pues bien, Pablo dice, les quiero contar un poco más. Ahora, a ver, primero les explico esto de la situación de Pablo. Pablo, pues bien, llegó a Roma con una serie de cosas complicadas, pero era, bueno, el fundamento de todo esto, o digamos la esencia era por predicar el Evangelio. Bueno, el asunto es que llegó a Roma y también él quería llegar de alguna forma a Roma para predicar el Evangelio, pero no ir a la prisión. O sea, él no pensó que iba a ir de prisionero, pero Dios tenía sus planes, así que llegó a Roma Pablo. Y ahí estuvo por un lapso de 2 años en Roma como prisionero. ¿Y cuál era la situación de Pablo? No, en la primera instancia no estaba en un calabozo, no estaba como estamos pensando en las cárceles de ahora. Después de este tiempo sí lo iban a cambiar, cuando se cambió la política en los romanos, iba a ser más difícil, después viene esto. Pero por ahora él fue de prisionero y algunos decían, pero ¿por qué no se merece estar en la cárcel? Algunos romanos ni entendían, decían que no se discuten por su religión, por sus cosas, y ahora quieren que viene a apelar al César y de todo. Algunos no entendían, pero bueno, entonces aquí lo vamos a detener, aquí lo vamos a tener preso. No lo mandaron a un calabozo, sino que arrendaron o le llevaron a una casa, ¿sí? Donde ahí permaneció en esa casa. Claro, él no tenía libertad para salir, sino que tenían que mandarle cada día un soldado, uno que haga guardia ahí, porque era un preso. Entonces cada día venía un soldado y después había el relevo. Ahora imagínense, en 2 años, no sé cuántos soldados pasaron por ahí, tal vez todos los soldados que había en Roma, todos pasaron uno a uno cada día, tal vez ahí cuidando a Pablo. Bien, Pablo con un soldado todos los días diferente. ¿Qué piensan que estaba haciendo Pablo? Hablando de las buenas nuevas, hablando del Evangelio. Qué oportunidad tenerle a un hombre ahí, ¿sí? Desconocido, que me está cuidando porque tal vez piensa que me voy a escapar. Más bien yo le predico el Evangelio. Y claro, después al final de la carta sí vamos a ver a futuro que muchos soldados se convirtieron a Cristo, conocieron las buenas nuevas. Entonces, aquí dice Pablo, vean, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. Está diciendo, vean, hermanos, es más, yo les he predicado a todos los guardias del palacio, de los romanos. Y también no eran solamente los guardias, los soldados,
seguramente a Pablo le llevaban la comida, no sé qué hacían ahí, mucha gente que iba, incluso le permitían recibir visitas. Si alguien quería hablar con Pablo, le dejaban entrar ahí donde Pablo. Entonces, Pablo lo que tenía que hacer en la prisión era solamente predicar el evangelio. Y Dios le dijo, vas a estar 2 años. Pues para Pablo era bastantísimo, 2 años. Bueno, para nosotros 2 años en la prisión, qué desesperación. ¿Quién quiere estar 2 años en la prisión? Para Pablo parece ser que le fue muy corto, ¿no? O sea, Señor, un poquito más, espérate, todavía faltan algunos guardias, diría, ¿no? O sea, 2 años seguramente eran suficientes, hizo mucho Pablo. Y yo puse aquí, por medio de oportunidades de personas cercanas, puestas por Dios mismo. Yo quisiera que observe esto, lo que estoy diciendo Pablo. Todos los soldados, las personas, no eran por casualidad. Dios les estaba poniendo ahí donde este hombre, a donde Pablo, para que escuchen el mensaje de Pablo. Entonces, eso quiere decir que el Señor todos los días nos va a estar poniendo personas a nuestro lado. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con el resto de personas que no conocen las buenas nuevas? ¿Qué estamos haciendo con las personas que día a día están llegando donde nosotros? El Señor nos está poniendo a propósito, ¿no? Nos manda. Es que cada cambio, como digo, es una oportunidad. Aquí, imagínense, cuando estoy hablando de personas cercanas, no sé cuántos estudiantes hay aquí que son creyentes, cristianos, están en la universidad. Pues están todos los días con personas ahí. Tal vez si ya está por terminar la carrera, ha estado 4, 5 años, y de pronto han sido compañeros, algunos que han estado todo ese tiempo. Bueno, el Señor la ha estado poniendo ahí para que usted le haga conocer las buenas nuevas. Dios le ha puesto en un trabajo donde está cada día con 5, 10, 15 personas, no sé, o con una. Pero, ¿qué hace usted como cristiano? El Señor bien le puede llevar a otra ciudad, no sé cuántas cosas que nos pasa, pero el propósito es que usted dé a conocer las buenas nuevas de alguna manera. Y claro, estos cambios, como digo, cada cambio es una oportunidad. Un ejemplo de esto, ¿no? Yo a veces si estoy atento y de todo esto digo, sí, es tremendo, o sea, cómo de pronto el Señor nos pone más personas. Y cuando mi hija, Caro, se iba a graduar, bueno, ya se graduó y siguió odontología, dije, bueno, ellos hacen esas prácticas, la rural, y les mandan muy lejos. Yo empecé un poco a orar, pedir al Señor, sí que, bueno, esperando que se acerca, no sé, pero decía, bueno, no importa. Yo dije, Señor, donde le mandes a mi hija, yo ya conversé también con ella antes, donde le mande a mi hija, donde le mande, decía el Señor, pues yo quiero ir allá, a dejarle, a conocer ese lugar, como sea. Yo quiero que ahí quiero llevar la palabra, hazme conocer más personas, ¿no? Bueno, llegó el día, entonces ahí tenía que escoger, y ustedes saben esto, que a veces mandan al oriente, decían, no sé dónde, a qué lugar va a ir. Y de pronto pues sale Mariano Acosta, está cerquita, ¿no? Mariano Acosta, y dije, bueno, ahí es el lugar, entonces, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer? Y entonces empecé, sí, hablé con mi hija, y le dije, es esto, si tú vas allá, pues bien, algo tenemos que hacer ahí en cuanto al evangelio. Y así empezó. Algunos han dicho, pero ¿por qué Mariano Acosta? ¿Por qué no este otro lugar? Bueno, cualquier lugar es bueno, donde quiera. Cualquier lugar del mundo, pues si todavía no conocen del Señor, es bueno. Cualquier lugar. Pues bien, ahí el Señor pues lo tenía ya puesto y empezó en el 2023. Ustedes recordarán un poco, empezamos todo esto, empezamos a hacer viajes, a conocer a las comunidades. Llegó Navidad de 2023 y dijimos, bueno, convoquemos aprovechando la Navidad y hagamos un programa evangelístico ahí en Mariano Acosta, en el Coliseo, y se reunieron 400 personas en ese Coliseo y predicamos el evangelio. El Señor rodeó de gente todo esto, ¿no? Una experiencia interesante porque convocamos a las 10, ya era 9:50, 9:55, algunos están aquí, ¿no? Desierto, no había nadie. Y qué interesante, he sido bien puntuales allá, ¿no?
10 en punto, no sé de dónde salió la gente, pero ahí empezó a llenarse ese coliseo, ¿no? Bueno, y ahí pues predicamos el Evangelio y el Señor nos pone personas cercanas y ahí empezó, hicimos contactos con ese centro de salud, ayudamos con medicamentos para que el Señor nos ayude abriendo puertas. Y bueno, ya estamos año y medio en todo esto y es la gran aventura, yo diría, ¿no? Tremendo. Bueno, es un pueblo aquí nomás, diríamos, ¿no? Entonces, ante todo lo que es la expansión del Evangelio, del reino de Dios en todo el mundo, esto, diríamos, es un grano de arena, como a veces decimos, ¿no? Que solo eso, diríamos, ¿no? No, ya voy a mostrar un poquito más. Para el Señor es importantísimo hacer esto a nada, diríamos también, ¿no? Bueno, pero así se empieza todo esto por medio de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades el Señor le ha dado a usted? ¿Cuántas personas le ha puesto en su entorno? Pablo dice, todas las personas, todo lo que me ha pasado ha sido para el avance del Evangelio. Bueno, aquí en Hechos 16 justamente es el contexto de la carta, ¿sí? Ahí es cuando llegó Pablo a Filipos, ¿sí? Después de que, o antes de, digamos, de estar en la prisión en Roma, 10 años después, estaba ahí en la cárcel, y cuando él llegó a Filipos era esto, ¿no? Algún rato también ya lo leí, este mismo pasaje. Él dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Bueno, llegaron a Filipos y ellos, el equipo que fueron de misioneros, dijeron, vamos a orar, busquemos un lugar donde orar. Fueron por la orilla del río y de pronto se encuentran con personas. El Señor como que dice, hey, después oren, ahora tengan, aquí hay personas. ¿Y qué pasó? Ahí dice, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Y ahí se convirtió una mujer, Lidia, y después más personas. Y luego en el versículo 32, ¿sí? Ahí estamos, ¿no? Ahí mismo está, en el versículo, no, estoy mal, ya me fui mucho, ya, ahí, en el versículo 32, también en la misma ciudad de Filipos, sí, pasó unas situaciones difíciles para Pablo, que por esta bruja que salió ahí, le empezaron a perseguir, se armó un tremendo alboroto, luego los mandaron a Pablo y a Silas a la cárcel por predicar el Evangelio, y en la cárcel, Pablo otra vez, en Filipos, dice, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. ¿Quién era él? El carcelero, la familia del carcelero. Pablo empezó a predicar y ahí se convirtieron también toda esta familia del que cuidaba en la cárcel. Entonces, el Señor iba poniendo en cualquier circunstancia a personas. Y Pablo pues anunciaba las buenas nuevas. Así nos puede llevar el Señor por cualquier lugar. Lugares que ni nos imaginamos, pero ahí el Señor pone personas para que nosotros anunciemos las buenas nuevas. Bien, ahora, por medio de oportunidades, pero ahora viene algo más. El punto 3 es bien interesante. Lo he puesto aquí por medio de cristianos valientes, ya, bueno, lo puse valientes, después digo otra palabra para valientes, ¿no? En el versículo 14 dice, gracias a mis cadenas, yo digo, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Él está diciendo, gracias a mis cadenas. En otras palabras sería, gracias a que yo estoy en la prisión, así sería, ¿no? Gracias a mis cadenas, dice, ahora más que nunca, o sea, dice, ahora sí que revolucionó esto, ¿no? Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, la mayoría de los cristianos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Yo subrayé aquí la palabra atrevido, porque dice, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. En este punto 3, podríamos cambiarle esa palabra valientes, yo quería ponerlo así, por medio de cristianos atrevidos. Así sería, ¿no? Entonces yo me preguntaba ahí, ¿dónde están los cristianos atrevidos? Sería, ¿no? Porque dice que el reino de Dios, el evangelio avanza por las naciones, por todos los pueblos, por todos los rincones, ¿por medio de qué? De cristianos
atrevidos. Sí, valientes. Parece que no son todos, porque aquí dice, ahora más que nunca la mayoría. Parece que ha habido una minoría antes. Pero dice ahora, gracias a mis cadenas, la gran mayoría de los creyentes, confiando en el Señor, se han atrevido a anunciar la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Esta parte, o sea, cómo el Evangelio avanza. Este punto es más específico, es por medio de los cristianos valientes o atrevidos. Son cristianos que en verdad son cristianos que confían plenamente en el Señor. Si yo preguntaría cuántos cristianos confían aquí en el Señor, los que estamos, no sé si usted dice yo, o diría, alce la mano los atrevidos. No alce la mano, ¿no? Pero me refiero a esto, ¿no? Cristianos valientes. Porque dice, con esos cristianos valientes, desde que el Evangelio avanza. Y pensé en el texto del Antiguo Testamento de cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel yendo hacia la tierra prometida, ya estaban muy cerca, y de pronto el Señor le dice a Moisés, escoge uno de cada tribu y envía pues a investigar, a espiar lo que pasa en la tierra prometida, donde Dios les quería dar. Y usted tal vez conoce esta historia, y ahí Moisés cogió de cada uno, fueron 12 y se fueron, regresaron y dijeron, es buenísimo. La tierra es excelente. De los 12 espías, los 10, aquí en este caso son la minoría, los 10 dijeron, sí, es real todo esto, pero pues no vamos a poder, porque nos van a destruir allá. Y 2 de los 12 dijeron, sí se puede, confiaron en el Señor. Y este es el texto, ¿no?, que nos muestra aquí en Números 14, 8, 9. Esos 2 son Josué y Caleb. Dice, si el Señor se agrada de nosotros, está comentando Josué, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunde la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. ¿Son o no atrevidos estos 2? Bien atrevidos. Y todos con miedo. Y solo estos 2 dijeron, sí, podemos conquistar, porque Dios nos ha prometido, porque ellos confiaban en el Señor. Entonces pensé un poquito en esto. Si en el Antiguo Testamento había 2 atrevidos de 12, bueno, yo pregunto aquí, de 150, ¿cuántos atrevidos? Sería así, ¿no es cierto? Espero que haya una mayoría, o qué tal si decimos todos somos atrevidos, todos somos valientes. Esa es la voluntad del Señor, es el propósito de Dios, que todos seamos valientes y atrevidos. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, y mostrar a quien quiera que sea el Evangelio de Cristo. Para eso se necesita coraje, valentía y atrevimiento. Así sería, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Entonces eran cristianos confiados en el Señor, y cristianos, yo diría, estos que tienen confianza en el Señor, son cristianos que tienen plena convicción en las verdades bíblicas, que son firmes y no les mueve nada de nada, están firmes con su mirada en Cristo. Son los que en verdad se han rendido a Cristo, los que han dejado todo, los que en verdad se han despojado de Dios, los que en verdad pues se han negado a sí mismos y han dicho, aquí estoy, Señor Jesús, aquí estoy. Entonces, estos cristianos serían los atrevidos, los valientes, como dice Pablo, ¿no? Y ahora dice la mayoría están en estas condiciones. Qué bueno, gracias al Señor. Y espero que los que estemos aquí, como digo, que no sea el 50, el 70, 80%, que seamos el 100% valientes para esto. Ahora, también dice algo más, cuando dice por medio de cristianos valientes o atrevidos, cristianos que anuncian sin temor la palabra de Dios, que no tienen miedo. Porque claro, tal vez sí nos asusta a primera instancia esto, de pronto nos da miedo y nos viene una serie de prejuicios. Es que va a pasar, es que si me conocen que soy cristiano, de pronto me van a despedir del trabajo, de pronto no me van a hacer caso, me van a abandonar, mi novia me va a dejar, entonces pues no le voy a contar a mi novia que soy cristiano, porque el momento que sepa, ¿qué va a pasar?
Entonces empezamos a ocultar todo esto, pero aquí dice, son cristianos valientes que no tienen temor a nada y sobre todo a predicar la palabra a quien quiera que sea. Cristianos valientes. En Hechos 4:20, cuando empezó todo esto, ahí estaban esos cristianos también atrevidos, valientes, fueron estos discípulos, Pedro y Juan, que empezaron a predicar y también los metieron a la cárcel, después los sacaron y de todo, una serie de situaciones, ahí pueden leerlo también todo ese capítulo 4. Y cuando ahí les dijeron, les vamos a soltar, les vamos a dejar libres, pero nunca más hablen de Jesús, nunca más hablen de las buenas noticias, nunca más hablen del evangelio. Les decían, les vamos a dejar libres, pero pues ya dejen de hablar de Jesús, en otras palabras, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice aquí Hechos 4:20? Ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué cosas? Yo le pregunto a usted como cristiano, ¿qué ha visto y ha oído de Jesús? ¿Qué es lo que ha entendido de Jesús? Si es que en verdad es un testigo de todo lo que Jesús hizo por usted y se aferró y está aferrándose a Jesús y ha entregado su vida a Jesús, pues usted debería ser una persona que diga, pues no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído, no puedo dejar de hablar de lo que Jesús está haciendo en mi vida. Sería, ¿no? Bueno, ahí están cristianos atrevidos, confiados en el Señor y los que anuncian sin temor la palabra de Dios. Con este equipo de cristianos es lo que se puede avanzar, o lo que, se puede avanzar en la proclamación del Evangelio hacia todas las naciones. Entonces, el propósito de Dios es que nuestra iglesia, Puente de Amor, repito, esté llenos de cristianos, ¿qué? Atrevidos. ¿Sí? Qué bueno esto, ¿no? Bien, entonces, finalmente, después tengo algo más, ¿sí? Estas a veces conclusiones que pongo aquí sí me hacen pensar mucho, les digo, y meditar en lo que escribo y de todo, y lo que estoy anunciando. Y aquí está algo que para mí es importantísimo, ¿no? Y lo digo, el avance del Evangelio sigue. Claro, esto no se va a detener hasta que el Señor venga. Yo les decía en la mañana también, saben que el Evangelio avanza, sigue, con usted o sin usted. ¿Sí me entiende esto, no? El Evangelio va a avanzar. Pero lo mejor sería que el Evangelio avance con todos los que estamos aquí. Eso sería lo mejor. Por eso pues el avance del Evangelio sigue. Porque el propósito de Dios es que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entienda bien esto, ¿no? Este propósito el Señor cumple por medio de la gran comisión dejada a su iglesia. Entonces, cada creyente debe asumir esta responsabilidad en cada acontecimiento de su vida, lo que veíamos en lo de Pablo y todo, y en cada oportunidad, confiando plenamente en las promesas del Señor y predicando su palabra sin ningún temor, más bien con atrevimiento.